Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio estar en este domingo bien de invierno, precioso, para los que nos gusta el invierno. A mí me gusta bastante. Bien, y en este domingo vamos a seguir reflexionando acerca del reino de los cielos, particularmente acerca de una de las parábolas que se encuentra en los evangelios. Las parábolas todas hablan acerca del reino de los cielos, una comparación que Jesús va a hacer del reino de los cielos con una situación cotidiana para esa audiencia. Pero antes de entrar directamente en la parábola, quiero contarles un par de situaciones que viví en las últimas semanas, bastante desconectadas entre los contextos, en un contexto, por un lado, un contexto cristiano y en otro contexto secular. Pero la tónica de la conversación en ambas situaciones fue muy similar: hacer justicia por mano propia. Recuerdo hace algunos días en un contexto cristiano, donde reflexionábamos acerca de la justicia de Dios, se plantea una situación en donde decimos, bueno, pero entonces si hay una persona muy mala, que ha cometido muchos pecados y que ha dañado a muchas personas, si alguno de nosotros hiere a esa persona, lastima, castiga a esa persona, está haciendo la justicia de Dios. Ese fue el lineamiento de la conversación. Después podemos llegar a conclusiones muy interesantes respecto a la justicia de Dios, respecto a que muchas veces esos pensamientos que tenemos nosotros tienen que ver con nuestra propia justicia y no mismo la justicia de Dios. Fue una reflexión bastante interesante. Hace unos días atrás, en otro contexto secular esta vez, la charla fue: si tuvieras la oportunidad de eliminar a una persona de este mundo, imagínense que nadie te ve y vos podés eliminar a las personas que vos quieras. ¿A quién eliminarías? En esa charla participaron muchas personas y empezaron, yo tengo una lista grande de personas que eliminaría. No estaban hablando de enemigos particularmente, sino más bien de personas más famosas, ¿verdad? Personas que son conocidas por su maldad o por su corrupción o por lo que sea. Estaban hablando, era un poco en ese contexto la conversación. Pero interesante, ¿no? Dos conversaciones que parecieron bastante separadas en sí mismos, pero que tienen este punto en común de este deseo humano constante de querer hacer justicia por mano propia, de querer aplicar nuestra propia justicia al mundo en el que vivimos. Pero nosotros, como hijos de Dios, estamos en este contexto del reino de los cielos y vamos a ver qué enseña Jesús respecto a su justicia en el reino de los cielos. Vamos a Mateo capítulo 13. A leer una de las parábolas más conocidas, creo, de todas, y que incluso a mí me sorprendió bastante, porque cuando me asignaron este pasaje dije, es difícil predicar en un pasaje tan conocido, hasta que me di cuenta que todavía lo interpreté mal. Entonces dije, claro, esto está mejor. Yo, como lo había interpretado mal toda mi vida, hasta que me enfrenté al estudio de este segmento, tenía el prejuicio de que iba a ser un poco difícil sacar alguna conclusión, no sé, que no fuera tan obvia. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla y nos habla de manera profunda. Vamos a leer la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, capítulo 13, versículo 24.
Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Les preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Hasta ahí esta parábola que cuenta Jesús. Luego Jesús empieza a contar otra parábola. Pero tuve la enorme bendición, soy una persona que habitualmente desde este lugar me he quejado, que siempre me asignan los pasajes difíciles. No es el caso de esta vez, este caso me tocó un lindo pasaje, y que aparte una parábola hermosa porque Jesús se va a tomar el tiempo de explicar esta parábola. Y doy gracias por eso, porque podríamos sacar muchas deducciones que no son correctas si alegorizamos o simbolizamos este pasaje. Sin embargo, Jesús lo va a explicar de forma muy clara. ¿Y saben qué? Me llama un poco la atención algo de este relato, porque vemos es un relato continuo donde Jesús ya viene contando la parábola del sembrador, luego explica la parábola del sembrador, ahora va a contar la parábola del trigo y la cizaña, pero en el medio va a contar dos parábolas más, de grano de mostaza y levadura. Pero me llama la atención que los discípulos quedaron con muchas dudas respecto a esta parábola. Y me alegro que haya sido así, porque así Jesús nos va a contar de qué se trata. Versículo 36. Una vez que se despidió la multitud y entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba de campo. Mala hierba o cizaña, depende de qué versión estemos leyendo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo. Presten atención a este término. El campo es el mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Jesús va a interpretar sus palabras. Pero vayamos a esta parábola, el trigo y la cizaña. Yo, como les decía al principio, había interpretado mal muchas cosas de este pasaje durante mucho tiempo, e incluso creo que un poco alimentado con algunos dichos populares. Por ejemplo, se usa mucho esta parábola para un dicho popular que es: está sembrando cizaña, ¿no? ¿Vieron cuando alguien hace un comentario como: no sabes, Mateo, lo que dijo Ari dos anoche en la reunión mientras uno estaba, sembrar cizaña? Pero acá lo particular es que si leemos la parábola, queda un poco descartado, no se desprende tanto de acá, porque si vemos la explicación de Jesús, Jesús está diciendo que el que siembra es el enemigo, y que después están dentro los hijos del reino y los hijos del maligno. Pero también pensaba, ¿qué tan cotidiano era esto para la audiencia original, no? Pensé que simplemente podría ser una ilustración, pero no. Estuve investigando un poco y resulta que era una práctica bastante habitual dentro del mundo romano tomar venganza de los enemigos plantándoles cizaña en medio de sus cosechas. O sea, era una práctica habitual. Era tan habitual esto de que plantaban cizaña en el trigo de los demás que incluso
el código justiniano que marcaba las reglas y las normas y las sanciones que debían cumplir quienes cumplían algunas reglas, contemplaba este tipo de sanción. O sea, dentro de las leyes, digamos, jurídicas y legales y de sanción que había en ese tiempo, estaba contemplado el hecho de plantar cizaña. Es decir, no es un relato aislado de Jesús. Jesús está contando algo que para ellos era bien presente y bien pertinente y que incluso era tan presente que hasta estaba legalizado. Estuve leyendo alguna particularidad acerca de esa ley que me llamó mucho la atención, porque esa ley en un momento hablaba acerca, bueno, que si alguien hace daño rompiendo, quemando o destruyendo algo así, debería pagar lo que debía, los daños y perjuicios generados a la víctima. Pero ¿qué pasaba? Cuando se creó esta ley, claro, acá no estaban haciendo ningún daño, porque en realidad la persona no estaba destruyendo nada, simplemente tiraba otras semillas en medio de las que había plantado, entonces no había una destrucción en sí mismo. Entonces ahí hubieron algunos, en su época, algunos sabéis que estaban, los abogados, me imagino, que reformularon un poco eso y contemplaron este tipo de daño, porque también lo que generaba este daño era que quien luego cosechaba el trigo y la cizaña juntos perdía muchísimo tiempo separando el trigo de la cizaña. Y acá viene algo bien particular y un poco lo relata la parábola, que es por qué no lo puede sacar, ¿no? Dice, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? No sé de dónde salió el mal hierro. En el versículo 28, dice, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? O sea, cuando ven que estaba empezando a crecer, le preguntan al dueño si pueden arrancarla. Dice, no, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Y acá también se da una particularidad biológica de esta planta, que es que tiene unas raíces bastante amplias y que enredan mucho. Entonces realmente había un riesgo muy grande de que al arrancar la cizaña de chiquita pudieran también lastimar el trigo. Y otra particularidad es que es muy parecida al trigo cuando son chicas. Y en el único momento que se puede distinguir fácilmente si es trigo o es cizaña, es al momento de la cosecha. ¿Saben por qué? Seguramente alguno escuchó esto alguna vez, porque es un relato muy utilizado, lo he escuchado muchas veces. ¿Saben por qué se pueden distinguir a lo último cuando está por cosecharse? Porque las espigas de trigo quedan caídas por el peso del grano, pero la cizaña no tiene grano, entonces queda levantada. Esa es la única forma que tienen de distinguir cuál es el trigo de cuál es la cizaña al momento de la cosecha. Y por eso, acá la sugerencia del dueño del campo que dice, no, esperemos al momento de la cosecha y en ese momento separemos el trigo de la cizaña. Por eso digo, gracias a Dios que Jesús explicó esta palabra. He escuchado simbolismos que han aparecido a través de esto, por ejemplo, que dicen, no, quiere decir que si el trigo cuando está caído es porque está como postrado ante Dios y la persona que está parada como orgullosa. He escuchado muchas veces lo van a escuchar, recuerden esto. Pero eso es un símbolo enorme que estamos sacando, en realidad Jesús no está hablando de eso en su parábola. Pero sí está hablando de algo muy importante, que es la separación se va a dar al momento de la cosecha. Y luego Jesús en la interpretación dice, la cosecha es el fin del mundo. El reino de los cielos. Ese es el tema que estamos hablando y Jesús arranca esta parábola diciendo el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo y ahí continúa la historia. ¿Qué nos está diciendo Jesús cuando nos dice que el reino de los cielos es como esta historia? Jesús nos está diciendo que el momento de la cosecha es cuando se va a separar lo justo de lo impío.
Jesús está marcando eso. Y acá pensemos un poco en el contexto histórico y cultural que estaban viviendo en ese momento sus oyentes. La estaban pasando bomba, me imagino, ¿no? Un pueblo muy necesitado, un pueblo con mucho dolor, un pueblo que estaba siendo explotado por un imperio y con una necesidad muy grande de libertad. Un pueblo que esperaba a un Mesías que viniera a destruir a sus enemigos. Una nación que estaba esperando la justicia de Dios en una espada, en una venganza, en un Mesías que viniera con un poder arrasador y destructor de sus enemigos. Eso es lo que ellos esperaban. Este pueblo estaba esperando un Mesías que viniera a tomar venganza a sus enemigos y que viniera a destruirlos. Y ahora Jesús les está diciendo, eso solo va a ser en el fin de los tiempos. Y algo muy importante de esta parábola. En la explicación, cuando Jesús explica cuál es cada una de las figuras, dice, el campo, dice el versículo 38, el campo es el mundo. Y acá fue otro de los grandes errores que cometí durante mucho tiempo al interpretar esta parábola. El campo no es la iglesia. Muchas veces se habla de esta parábola como diciendo, no, porque en el medio de la iglesia hay cizaña. Dios plantó al enemigo, el enemigo plantó al enemigo en medio de la iglesia. Jesús no está diciendo esto en esta parábola. Jesús está diciendo que el campo es el mundo. No está hablando de la iglesia. Entonces acá nos cambia un poco la perspectiva también. Porque no está hablando, yo toda la vida pensaba en esta parábola y pensaba que estaba hablando de la iglesia. Y que bueno, que en la iglesia hay cizaña y que bueno, en el día del juicio final Dios nos va a separar. Eso también es verdad, ¿no? Eso no deja de ser verdad. Pero esta parábola está hablando del mundo. Jesús nos está diciendo que su reino vino a este mundo y que nosotros, los hijos de Dios, los hijos del reino, como dice Jesús en esta parábola, vamos a estar conviviendo y coexistiendo con el mal hasta el fin de los tiempos. Y que quien va a traer justicia, quien va a traer juicio, es Él, no nosotros. Jesús, como primer punto, quiso comunicar esta coexistencia de estos dos mundos. El mundo de la impiedad, el mundo del pecado y el mundo de su propio reino y de sus hijos. Una coexistencia, pero no una separación inmediata. Jesús estaba explicando a sus oyentes, al pueblo en este momento, de que Él no venía a romper ni a destruir a sus enemigos, ni a matarlos, ni a eliminarlos. Jesús les estaba diciendo, ustedes van a coexistir con ellos hasta que venga el día del juicio final. Jesús está aclarando que su venida, su primera venida, era esto: el reino de Dios ha sido sembrado. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre nosotros. Pero nos está diciendo que durante todo ese tiempo, hasta que llegue ese día final, el día del fin del mundo, vamos a compartir el mismo espacio histórico, el campo, el mundo, hasta el final. Y eso nos hace entender una realidad para nosotros que es muy importante.
Sobre todo cuando vemos todo lo que está sucediendo en el mundo, todas las injusticias, todo el dolor, toda la violencia que hay en el mundo, cuando sentimos o pensamos por algún momento de que Dios no está o que está lleno del mal el mundo, Dios y Jesús, a través de esta palabra, nos está enseñando que la presencia del mal y de los impíos no significa que el reino de Dios haya fracasado. No significa que el reino de Dios se haya detenido, que su avance se haya detenido en este mundo. Jesús nos está enseñando que el reino sigue operando de forma encubierta y paciente en un escenario que ahora es compartido, pero que un día habrá un juicio de separación final. Jesús en esta parábola también nos enseña acerca de la postergación de este juicio, y lo va a explicar en la parábola. Versículo 29, cuando los trabajadores le preguntan si quieren arrancarla, el dueño del campo dice: no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Jesús está diciendo que este juicio se está postergando por nuestra propia preservación. Jesús está enseñando y explicando que si hubiera un juicio destructivo inmediato en ese momento, también dañaría a los elegidos. Y esto tiene que ver con lo entretejida que está la historia humana en nuestras propias historias, la historia de toda la humanidad. Si realmente Jesús hubiera venido en ese momento a destruir, muchos hubieran sido dañados. Entonces, la postergación de este juicio no tiene que ver con una simple demora de Dios o que Dios está esperando a ver qué pasa, sino que lo que está haciendo es preservarnos a nosotros mismos. Dios está siendo paciente por nosotros. Y en ese sentido, Jesús también nos está enseñando, y le está enseñando a sus discípulos, que no están llamados a realizar purgas, a realizar justicia por mano propia, a intentar salvar al mundo de alguna manera o purificarlo de alguna manera. No los está llamando a actuar con la fuerza o a actuar con su propio juicio. Y es algo que tenemos tan arraigado muchas veces. Muchas veces ver el dolor y la injusticia nos hace tener pensamientos y sentimientos que están basados en lo que nosotros queremos lograr, en la justicia que nosotros queremos hacer, en la purificación que nosotros queremos hacer. Jesús también nos enseña en esta parábola la certeza y el carácter definitivo del juicio final. La separación es inevitable. Va a llegar el día del juicio, va a llegar el fin del siglo, como menciona en los evangelios, y se van a separar al trigo de la cizaña. Y ahí dice Jesús que vendrán los ángeles, no hombres, no discípulos, no cristianos, y harán esta tarea de separar el trigo de la cizaña. La cizaña, dice la palabra de Dios, es recogida, atada en manojos y quemada en el fuego. Lo que está describiendo acá es lo que se merece. Es la retribución retribución divina, de los impíos.
es la exclusión del reino de los cielos. El trigo es recogido en el granero y dice el versículo 43, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, señalando estas palabras la glorificación final de todos los redimidos. Pero cuando hacía un poco más de foco en este pasaje, cuando reflexionaba aún más en lo que Jesús estaba diciendo y en lo que nos quiere decir a nosotros hoy, pensaba en esta realidad de estas palabras que utilicé recién a propósito. Los impíos, cuando sean destruidos, es porque se lo merecen, por causa de su pecado. Y recuerdo perfectamente que la conclusión de esta charla que tuvimos, que les conté al principio en el contexto cristiano, esta vez, cuando hablábamos acerca de la justicia de Dios, y de cómo Él actuaba y cómo Él hacía su justicia en el mundo, recuerdo haber llegado a la conclusión de que finalmente eso mismo es lo que nosotros nos merecíamos antes de encontrarnos con Cristo. No éramos mejores, no teníamos más créditos, no teníamos más beneficios. Era lo que nosotros nos merecíamos antes de Jesús. La destrucción, el ser arrojados en el fuego, el ser separados del reino de Dios por causa de nuestro pecado. Porque simplemente Dios estaba actuando con justicia. Y recuerdo haber dicho en esa charla, si Dios hubiera querido destruirme antes de conocer a Jesús, Dios hubiera sido justo. Yo no estaba teniendo más de lo que me merecía. Y acá es la esperanza que aparece en Jesús. Nosotros, antes de ser parte de este reino que ha sido instaurado a través de Jesús, nos merecíamos esta misma destrucción, el ser separados y arrojados al fuego. Pero por gracia hemos sido salvados. Y quien fue consumido con fuego por nosotros, quien fue arrojado al fuego por nosotros, por nuestro pecado, fue Jesús. Hoy, esta parábola, esta palabra de Dios, nos lleva a algunas aplicaciones a nuestra vida. Por un lado, pensar en la perseverancia, pero sin perder la esperanza ante la corrupción del mundo. A veces como creyentes nos escandalizamos, nos desanimamos o caemos en desesperanza al ver cómo avanza la maldad en el mundo, cómo avanza la injusticia, cómo avanza la hipocresía en nuestra sociedad. Pero Jesús nos enseña explícitamente que el campo es el mundo y que el mal va a existir con el reino hasta el fin. Por eso, en este sentido, tenemos un llamado práctico a cada uno de nosotros y como iglesia a entender que la presencia del mal en el mundo no significa que el reino de Dios esté fracasando. Nunca pensemos eso. No pensemos que Cristo haya perdido el control de todo lo que está sucediendo en el mundo. Como cristianos no estamos llamados a aislarnos de este mundo. No estamos llamados a desesperar, sino que estamos llamados a permanecer firmes,
Y saben que vas madurando y dando fruto allí donde fuimos plantados. Y sobre todo confiando en que la victoria final ya está garantizada por la obra de Cristo. Que cuando llegue el fin del mundo nos encuentre madurando, cargados de frutos, porque ese va a ser el fin del mundo, el fin de la cosecha y el momento de la separación. Otra aplicación que podemos llevar para nosotros hoy es renunciar a ese legalismo que tenemos muchas veces de ser justicieros y en lugar de eso descansar en la justicia soberana. Tenemos una tendencia constante en nuestro corazón hacia un legalismo que nos impulsa a actuar como jueces, que nos impulsa a tener ganas de arrancar a quienes consideramos indignos, a quienes consideramos hipócritas. Un legalismo que muchas veces nos incita a limpiar las estructuras armadas, pero por nuestra propia fuerza. Pero Jesús frena ese celo equivocado diciendo en esta parábola: no sea que al arrancar la cizaña arranques también el trigo. Como llamado tenemos que debemos renunciar a la postura de ser jueces del corazón ajeno. La separación final es pura y exclusivamente decisión exclusiva de Dios. En lugar de gastar energías intentando cazar a los impíos, limpiar las estructuras, somos llamados a permanecer, a predicar la paciencia, a predicar la gracia. Además, esta actitud también nos lleva a la humildad. La humildad de lo que hablábamos recién y que reflexionábamos, que la única razón por la que nosotros no tenemos ese mismo final es porque Cristo absorbió ese fuego de juicio por nosotros. Entonces, entendiendo esa realidad, somos llamados a descansar en esta justicia soberana. Y por último, como aplicación podemos pensar en examinar el fruto y no la apariencia. En esta parábola nos cuenta que la cizaña y el trigo lucen exactamente iguales durante su crecimiento. Esto nos anima a pensar y reflexionar que la identidad cristiana no puede evaluarse por elementos externos, por elementos superficiales. No puede evaluarse por el activismo religioso, no puede evaluarse por parecer cristianos cuando estamos en la iglesia los domingos. ¿Saben que el enemigo es experto en plantar imitaciones religiosas? La verdadera diferencia entre el trigo y la cizaña solo es evidente en la madurez. Es evidente a través del fruto. Incluso un versículo que utilizamos mucho cuando hablamos, cuando una persona muere y la persona decía ser cristiana, uno nunca sabe si la persona es cristiana. Entonces, una de las frases con las que uno se hace mucho en estos momentos es decir, bueno, pero la persona tenía mucho fruto en su vida. Puedo dar fe que esa persona era cristiana porque veíamos mucho fruto en su vida. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Por su fruto los conocerán. Y
Esto es lo que nos va a diferenciar. Entonces, la aplicación práctica es un llamado al autoexamen a la luz de las Escrituras. Y quiero que para finalizar y antes de orar, pensemos en esta pregunta. Realmente tengamos la sinceridad en nuestro corazón de hacernos en esta pregunta y responderlo con sinceridad. Nuestra vida muestra el peso del fruto del Espíritu Santo y la humildad del Evangelio, ¿o es solo una imitación externa y estéril que se sostiene en el orgullo? Lo leo nuevamente y oramos. Nuestra vida muestra el peso del fruto del Espíritu Santo y la humildad del Evangelio, ¿o nuestra vida es solo una imitación externa y estéril y únicamente sostenida por el orgullo? Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Y en esta hora queremos, primero que nada, agradecerte por tu enorme misericordia, por tu enorme gracia, por cada uno de nosotros, porque aunque no lo merecíamos, Señor, tú enviaste a tu Hijo a ser consumido en el fuego por nosotros, Señor. Gracias por ese enorme privilegio y gracias porque podemos ser parte de este reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que descanse en tu justicia, Señor, que descanse en tu soberanía en este mundo, de la forma que se está moviendo tu reino en medio de nosotros. Aunque no lo entendamos, aunque muchas veces querramos hacer justicia con nuestras manos, ayúdanos a descansar en ti. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y sobre todo, ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón y a evaluar nuestras vidas delante de ti, delante de tu palabra, Señor, para confirmar que estemos llevando fruto. Y si no es así, Señor, confronta nuestro corazón, Señor. Moldea nuestro corazón, confróntalo con tu palabra, con tu verdad, y transfórmanos, Señor, para llevar fruto, para ser, Señor, hijos tuyos, hijos de tu reino. Te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús.